Era una noche fría de diciembre en Madrid, y Daniel Herrera estaba en la cola del supermercado comprando una botella de vino y una cena precocinada para uno, como hacía todas las noches desde hacía 3 años. Tenía 42 años, era el director financiero de una de las empresas más grandes de España, y no tenía absolutamente a nadie esperándolo en casa. Delante de él, una mujer joven con un abrigo verde desgastado sostenía un bebé de pocos meses envuelto en una manta rosa. A su lado, un hombre que parecía ser su marido cargaba a una niña pequeña de rizos dorados. Daniel los observó sin mucho interés hasta que la cajera anunció el total y la mujer rebuscó en su bolso con manos temblorosas. Le faltaban 12 euros. 12 euros para pagar la leche de fórmula de su bebé. Daniel vio cómo ella miraba a su marido con ojos llenos de vergüenza, cómo él bajaba la cabeza derrotado, cómo ambos comenzaron a devolver productos de la cesta. Primero las galletas, luego el pan, y finalmente, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, la mujer puso la lata de leche de fórmula en el mostrador y dijo que no la llevaría. Daniel sintió algo romperse dentro de su pecho, algo que creía que había muerto hace mucho tiempo. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Daniel Herrera había construido su vida como se construye un edificio corporativo, con precisión matemática, sin espacio para el error, sin ventanas que dejaran entrar demasiada luz. Hijo de un contable y una maestra de escuela de un pueblo pequeño de Castilla, había aprendido desde niño que el dinero era la única forma segura de escapar de la mediocridad. Había estudiado con becas, trabajado mientras cursaba la universidad, sacrificado fiestas y amistades y relaciones por la promesa de un futuro mejor. A los 25 años ya era analista financiero en una multinacional. A los 30, director de departamento. A los 35, el CFO más joven en la historia de Industrias Velasco, un conglomerado que facturaba más de 2.000 millones de euros al año. Los periódicos económicos lo llamaban genio, visionario, el hombre que había salvado a la empresa de la quiebra durante la crisis con una serie de decisiones audaces que nadie más se habría atrevido a tomar. Lo que los periódicos no mencionaban era el precio que había pagado por ese éxito. El matrimonio que había terminado a los 32 años, cuando su esposa le dijo que estaba cansada de ser la viuda de un hombre vivo. Los hijos que nunca había tenido, porque siempre había algo más urgente, un trimestre difícil, una fusión complicada, una crisis que resolver. Los amigos que habían dejado de llamar porque él nunca tenía tiempo para verlos, y cuando lo tenía, ya no sabía de qué hablar con ellos. A los 42 años, Daniel vivía solo en un ático de 300 metros cuadrados en el barrio de Salamanca, con vistas al retiro que nunca miraba, y muebles de diseño que nadie más que él tocaba. Tenía un armario lleno de trajes italianos, una colección de relojes que valía más que apartamentos enteros, y un vacío en el pecho que ninguna cantidad de dinero había conseguido llenar. Su rutina era siempre la misma: despertarse a las 5 de la mañana, ir al gimnasio del edificio, llegar a la oficina antes que nadie, trabajar hasta las 10 de la noche, volver a casa, cenar algo rápido delante de informes financieros y dormir unas pocas horas antes de empezar de nuevo. Los fines de semana eran iguales, solo que sin la obligación de ir a la oficina, lo que los hacía aún más vacíos. Esa noche de diciembre había salido del trabajo más temprano de lo habitual, a las 8, porque incluso él necesitaba comprar comida de vez en cuando. Había entrado en el supermercado más cercano a su casa, uno de esos establecimientos enormes, llenos de luces fluorescentes y música navideña que él detestaba, y había cogido lo de siempre: vino tinto, una bandeja de pasta preparada, quizás algo de fruta para mantener la apariencia de una dieta equilibrada. Estaba en la cola, mirando su teléfono sin realmente ver nada, cuando la familia delante de él captó su atención. No sabía por qué. Había visto a miles de familias en su vida, en supermercados, en restaurantes, en parques que atravesaba camino al trabajo. Normalmente no les prestaba atención, eran parte del decorado de una vida que él había elegido no vivir. Pero había algo en esta familia que lo hizo mirar. Quizás era la forma en que la madre sostenía al bebé, con una ternura feroz que parecía desafiar a todo el mundo.
Quizás era la forma en que el padre miraba a su hija pequeña, con una mezcla de amor y preocupación que Daniel no había visto en mucho tiempo. O quizás era simplemente que por primera vez en años, Daniel estaba prestando atención a algo que no fuera un balance contable. Y entonces llegó el momento del pago, y Daniel vio cómo todo se desmoronaba. Elena y Miguel Cortés habían sido novios desde el instituto, de esos amores de pueblo que todo el mundo pensaba que durarían para siempre. Se habían casado a los 24 años, en una boda sencilla en la iglesia, donde los dos habían sido bautizados, con una fiesta en el salón del pueblo donde bailaron hasta el amanecer. Habían soñado con tener hijos, con comprar una casa, con construir una vida juntos que fuera mejor que la de sus padres. Durante un tiempo, todo había ido según el plan. Miguel trabajaba como electricista en una empresa de construcción, ganando lo suficiente para pagar el alquiler de un pequeño piso en las afueras de Madrid y ahorrar un poco cada mes. Elena era administrativa en una clínica dental, un trabajo estable que le permitía horarios flexibles. Cuando nació Sofía, su primera hija, sintieron que la felicidad era completa. Pero la vida tiene una forma cruel de recordarnos que los planes son solo ilusiones. Cuando Sofía tenía 1 año, la empresa de construcción donde trabajaba Miguel quebró, dejándolo en el paro junto con otros 200 trabajadores. Al principio, no se preocuparon demasiado. Él era buen electricista, encontraría otro trabajo pronto. Pero la crisis del sector de la construcción había dejado a miles de profesionales como él buscando los mismos puestos, y los meses pasaban sin que ninguna solicitud diera fruto. Elena siguió trabajando, pero su sueldo apenas cubría el alquiler. Los ahorros se fueron evaporando, primero lentamente, luego cada vez más rápido. Tuvieron que mudarse a un piso más pequeño, luego a otro aún más pequeño. Tuvieron que pedir ayuda a sus familias, que no tenían mucho que dar pero daban lo que podían. Tuvieron que aprender a vivir con lo mínimo, a contar cada céntimo, a elegir entre pagar la luz o comprar comida. Y entonces, Elena se quedó embarazada de nuevo. No era planeado, desde luego, pero tampoco era algo que pudieran evitar sin recursos para anticonceptivos y sin tiempo para pensar en esas cosas cuando cada día era una batalla por sobrevivir. Cuando nació Lucas, hace 4 meses, Elena tuvo que dejar de trabajar porque no podían pagar una guardería y no tenían familia en Madrid que pudiera cuidar de los niños. Ahora vivían de la prestación por desempleo de Miguel, que estaba a punto de acabarse, y de trabajos esporádicos que él conseguía aquí y allá. A veces arreglaba electrodomésticos para vecinos, a veces hacía chapuzas en obras pequeñas, a veces simplemente no había nada. Y esos días eran los peores, porque Miguel se sentía menos que un hombre, incapaz de proveer para su familia, fracasado en la única misión que realmente importaba. Esa noche habían ido al supermercado porque Lucas necesitaba leche de fórmula y se les había acabado esa mañana. Elena había calculado el presupuesto con cuidado, sabía exactamente cuánto dinero tenían y cuánto costaba cada cosa, pero había olvidado que los precios habían subido, como subían cada mes, y cuando la cajera anunció el total, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Le faltaban 12 euros, 12 malditos euros. Miró a Miguel, buscando una solución que sabía que él no tenía. Él la miró de vuelta, con esa expresión de derrota que ella odiaba ver en su cara, pero que veía cada vez más a menudo. Y juntos, en silencio, comenzaron a devolver cosas. Las galletas que Sofía había pedido con ojos brillantes, el pan que iban a desayunar mañana, y finalmente, con el corazón roto en 1000 pedazos, la lata de leche que su bebé necesitaba para comer. Daniel observó la escena como si estuviera viendo una película, una de esas películas tristes que él nunca veía porque no tenía tiempo para sentimentalismos. Vio a la mujer poner la lata de leche en el mostrador con manos temblorosas. Vio las lágrimas que ella intentaba contener y que resbalaban por sus mejillas de todos modos. Vio al hombre que miraba hacia otro lado, la mandíbula apretada, los ojos húmedos que se negaban a llorar. Vio a la niña pequeña de rizos dorados que no entendía lo que estaba pasando, pero que sentía la tensión y se agarraba al cuello de su padre con más fuerza. Y vio al bebé, esa criatura diminuta, envuelta en una manta rosa que no sabía nada del mundo, que no sabía que su próxima comida acababa de ser devuelta a una estantería
que simplemente existía con la confianza absoluta de que alguien cuidaría de él. Daniel no supo qué lo impulsó a actuar. Durante años había pasado junto a personas que pedían limosna sin mirarlas. Había leído noticias sobre familias en dificultades y había cambiado de página. Había vivido en una burbuja de privilegio donde el sufrimiento de los demás era algo abstracto, algo que pasaba en otro lugar, a otra gente. Pero en ese momento, en ese supermercado lleno de luces navideñas y villancicos cursis, algo se rompió dentro de él. O quizás algo se reparó. Algo que había estado roto durante tanto tiempo que ya no recordaba cómo era estar entero. Dio un paso adelante pasando delante de la familia y puso su tarjeta de crédito en el lector antes de que nadie pudiera reaccionar. La cajera lo miró confundida. La mujer levantó la vista con expresión de shock. El hombre se quedó paralizado con la niña todavía en brazos. Daniel no dijo nada. Simplemente esperó a que la transacción se completara, cogió la lata de leche de fórmula del mostrador y se la tendió a la mujer. Ella la tomó con manos que temblaban aún más que antes, mirándolo como si fuera un fantasma o un ángel o alguna criatura que no pertenecía a este mundo. El hombre intentó protestar, dijo algo sobre que no podían aceptar caridad, que ellos no eran de esos que pedían limosna. Pero Daniel lo interrumpió con un gesto de la mano. No era caridad, dijo. Era simplemente un ser humano ayudando a otro ser humano, y si eso le molestaba, podía considerarlo un préstamo que devolvería algún día, cuando las cosas mejoraran, ayudando a otra persona que lo necesitara. El hombre se quedó callado, procesando las palabras, buscando alguna razón para rechazar la ayuda y no encontrando ninguna que tuviera sentido. Su esposa seguía llorando, pero ahora las lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de alivio mezcladas con gratitud y vergüenza y 1000 emociones más que no tenían nombre. Daniel pagó también sus propias compras, la botella de vino y la cena para uno que de pronto le parecían obscenamente tristes. Salió del supermercado sin mirar atrás, sin esperar agradecimientos, sin querer prolongar un momento que ya había sido suficientemente incómodo para todos. Pero apenas había dado 10 pasos cuando oyó una voz detrás de él. Era el hombre, que había salido corriendo detrás de él, dejando a su familia en la puerta del supermercado. Se llamaba Miguel, dijo, y quería saber el nombre de la persona que acababa de salvar a su familia de una noche de hambre. Daniel dudó un momento antes de responder. Luego le dijo su nombre, solo su nombre de pila, y le tendió la mano en un gesto que le pareció extrañamente formal, dadas las circunstancias. Miguel la estrechó con fuerza, con una gratitud que iba mucho más allá de un simple apretón de manos. Y entonces, Miguel dijo algo que Daniel no esperaba. Dijo que era electricista, que estaba buscando trabajo desde hacía más de un año, que haría cualquier cosa por mantener a su familia. No estaba pidiendo nada. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Aclaró rápidamente. Solo quería que Daniel supiera que no era un vago ni un aprovechado, que era un hombre dispuesto a trabajar duro si alguien le daba la oportunidad. Daniel se quedó mirándolo un largo momento. Pensó en todas las veces que había contratado personal para su empresa, basándose en currículums perfectos y entrevistas ensayadas. Pensó en todos los candidatos que había rechazado porque no tenían la experiencia adecuada o las credenciales correctas. Y pensó en este hombre que tenía algo que ningún currículum podía demostrar, la determinación de alguien que lucha por lo que ama. Sacó una tarjeta de su cartera y se la tendió. Era su tarjeta personal, con su número de móvil directo, algo que nunca daba a nadie fuera de su círculo más cercano. Le dijo a Miguel que lo llamara el lunes, que no prometía nada, pero que vería qué podía hacer. Miguel miró la tarjeta como si fuera un billete de lotería premiado. Cuando vio el título, director financiero de Industrias Velasco, sus ojos se abrieron de par en par. Empezó a balbucear agradecimientos que Daniel cortó con un gesto. No había nada que agradecer todavía, dijo. Lo único que había hecho era dar una oportunidad. El resto dependería de Miguel. Miguel llamó el lunes a primera hora, tal como Daniel le había dicho. Estaba nervioso, se le notaba en la voz, pero también determinado. Daniel le explicó que no podía contratarlo directamente. Eso habría sido favoritismo y habría causado problemas con recursos humanos.
pero podía asegurarse de que su currículum llegara a las personas correctas en el departamento de mantenimiento, donde siempre necesitaban electricistas competentes. Una semana después, Miguel tenía una entrevista. 2 semanas después, tenía un trabajo. No era un puesto espectacular, era el escalón más bajo del departamento de mantenimiento, pero era un trabajo estable con un sueldo decente y beneficios que incluían seguro médico para toda la familia. Para Miguel y Elena, era como ganar la lotería. Daniel siguió la situación de lejos, pidiendo informes ocasionales al jefe de mantenimiento sobre el nuevo empleado. Los informes eran consistentemente positivos. Miguel era puntual, trabajador, dispuesto a aprender y a hacer horas extra cuando se necesitaba. Sus compañeros lo apreciaban, sus supervisores estaban contentos. En 3 meses, ya lo habían ascendido a un puesto con